Hola pequeñitos, qué gusto poder tenerlos en nuestra clase del día de hoy y vamos a comenzar. ¿Recuerdan que les platiqué que tengo una hija que se llama Samar? Pues fíjense que un día fuimos a casa de su abuelita y ahí hay unas escaleras. Entonces ella iba subiendo porque quería ir a jugar cuando de repente me grita: ¡Mamá! ¡Mami! Yo me espanté mucho. Yo pensé que se había caído o que le había pasado algo, que se había lastimado. Y entonces corrí rápidamente y cuando llegué con ella me dice: Mami, un bicho. No quería ni moverse. Nunca la había visto tan asustada. Subí para ver qué era. ¿Y qué creen? Era un grillo pequeñito, pero ella lo vio que saltaba y le dio mucho miedo. Cuando la abracé y la bajé, ella se sintió en paz y muy segura de que nada iba a pasarle. Y fíjense que esto me recordó una historia de la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y todas las historias que están escritas ahí son verdaderas. La historia de hoy se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro llamado Jueces, capítulo 7. Recordemos que Dios llamó a Gedeón y le dijo que él salvaría al pueblo de Israel de sus enemigos, que en ese momento eran unos hombres que venían de Madián. Pero al saber esto, Gedeón tuvo miedo porque pensaba que él no podía hacerlo. Muchas veces nosotros nos sentimos como Gedeón, llenos de miedo por lo que estamos viviendo en casa, porque tal vez algún familiar está enfermo, o porque ahora que creo en Jesús, mis amigos y mi familia me molestan. Pero no hay por qué temer, dice Dios en su palabra. No temas porque yo estoy contigo. Así como le demostró a Gedeón que estaba con él y de una manera increíble. Gedeón le pidió a Dios que le demostrara que realmente era él el que iba a salvar al pueblo. Entonces le dijo que iba a poner un vellón de lana. Un vellón es el pelo que le quitan a las ovejas. Le dijo que lo iba a dejar en el campo y si al otro día el vellón estaba mojado por el rocío de la noche y la tierra del campo estaba seca, entonces él entendería que iba a salvar al pueblo. Pasó la noche y al amanecer fue a ver el vellón y estaba mojado y la tierra estaba seca como se lo había pedido a Dios. Era tanta el agua que tenía que cuando lo exprimió llenó un tazón completo. Pero aún así, Gedeón pidió una señal más a Dios, que ahora el vellón al amanecer estuviera seco y la tierra del campo estuviera mojada por el rocío. Y así hizo Dios. A la mañana siguiente, el vellón estaba completamente seco. Así supo Gedeón que Dios mismo lo había escogido para que por medio de él salvara al pueblo de Israel. Sabemos que de la misma manera Dios nos ha dado un Salvador y su nombre es Jesús. El Señor Jesús vino para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. Él es perfecto, pero tanto nos ama que dice la palabra de Dios que Cristo fue muerto por nosotros, que fue sepultado, pero al tercer día volvió a vivir. Si tú crees esto en tu corazón y crees que Jesús puede salvarte, Él lo hace. El Señor Jesús es el Salvador que Dios envió para cada uno de nosotros. Así como en ese momento Gedeón iba a ser utilizado por Dios para salvar a Israel. Así que Gedeón y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de mañana y hablando Dios a Gedeón le dijo: el pueblo de Israel es mucho, no sea que peleen contra sus enemigos y piensen que por sus fuerzas los han vencido. Dios quería probar la fe de Gedeón y el pueblo, demostrar que no es por lo que eran o tenían, sino por la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces hemos pasado por algo así? Tal vez no hay comida en casa, vemos que nuestros papás pelean y en lugar de confiar más en Dios, pensamos que es su culpa y no nos damos cuenta que Dios ocupa todas estas cosas para que nos acerquemos más a Él, orando todos los días,
creyendo que Él nos escucha y nos responde. No es por lo que somos o por lo que tenemos, es porque confiamos y creemos en un Dios grande y que todo lo puede. Así Dios iba a demostrar que con un ejército menor al de sus enemigos iban a derrotarlos. Entonces mandó a Gedeón que los llamara, diciendo que los que tuvieran miedo fueran con él, pero vio que aún así eran muchos. Entonces mandó que los llevara a las aguas y que les dijera que bebieran de ahí. Entonces iba a separar a los que lamieran el agua desde su mano de los que se arrodillaran para beber. Fueron 300 hombres los que lamieron el agua de su mano, y a esos escogió Dios. A los demás les dijo que regresaran al campamento. Los 300 hombres y Gedeón tomaron sus provisiones y sus trompetas. Pero esa noche habló Dios a Gedeón, le dijo que fuera al campamento de los madianitas porque ya le había dado la victoria, que si tenía miedo de ir solo, le dijera a su siervo, que se llamaba Fura, que fuera con él. También le dijo que tenía que oír lo que hablaban y sus manos se iban a fortalecer. Todavía hasta este momento Gedeón dudaba y tenía mucho miedo. Pensaba que no iba a ser posible que con tan poquitos hombres ganaran la batalla. Nosotros, al igual que Gedeón, hemos dudado del poder de Dios cuando le pedimos que nos ayude a ya no ser mentirosos y seguimos mintiendo, o que nos ayude a obedecer y seguimos desobedeciendo. Seguimos haciendo todas estas cosas que llamamos pecado y que solo nos separan de Dios. Pero quiero decirte que a pesar de esto, tú no te apartes, sino que sigue pidiendo ayuda de Dios, porque Él es bueno y lo único que quiere es limpiar nuestros corazones de todo lo malo para que pueda habitar en Él. Siempre nos va a dar palabras para fortalecer nuestra vida, así como lo hizo con Gedeón. Cuando él llegó con su siervo Fura al campamento de los madianitas, vio que eran muchos, pero de repente escuchó a un hombre que le estaba contando a otro un sueño. Le dijo que vio un pan de cebada que llegaba rodando al campamento y con mucha fuerza golpeaba una carpa y ésta se volteaba y se caía. A lo que el hombre respondió: esa es la espada de Gedeón, hombre de Dios. Dios le ha dado la victoria a Gedeón y derrotará a los madianitas. Dios amaba a su pueblo y amaba a Gedeón. Aunque pasaron tiempos difíciles por la falta de alimento, Dios siempre cuidó de ellos. Como dice su palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tanto te ama que te está buscando. Él quiere que lo conozcas y que veas las grandes maravillas que puede hacer en tu vida y en tu familia. Cuando Gedeón escuchó que Dios ya le había dado la victoria, adoró a Dios y regresó con los israelitas para decirles lo que había escuchado. Así es que los repartió en 3 grupos de 100 cada uno y les dio sus trompetas, unos cántaros vacíos que eran como unas ollas pequeñas con una antorcha dentro, y les dijo: véanme a mí cuando lleguemos al campamento de los madianitas. Yo tocaré la trompeta, todos ustedes alrededor del campamento también las tocarán y gritarán: por Dios y por Gedeón. Entonces llegaron al campamento muy silenciosos y muy escondidos. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban. En la mano izquierda llevaban su antorcha y en la mano derecha agarraban la trompeta que iban tocando y gritaban: por la espada de Dios y de Gedeón. Ellos se quedaron firmes, quietos alrededor del campamento. Pero los madianitas tuvieron mucho miedo y se echaron a correr dando de gritos, tanto que volteaban y entre ellos mismos se apuntaban con sus espadas sin darse cuenta. Los israelitas los persiguieron hasta derrotarlos. Dios cumplió su promesa, porque Él es verdadero, Él no cambia. Ese mismo Dios que defendió a su pueblo es el mismo hasta el día de hoy. Y así como cuidaba de ellos, hoy cuida de ti.
Si tú lo aceptas como tu Dios y tu Salvador, Él habita en tu corazón y te defiende de cualquier cosa, de cualquier problema que tú estés pasando, de cualquier situación difícil. Solo confía en Dios, como dice el versículo que vamos a aprender el día de hoy. Recordemos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El versículo que vamos a aprender el día de hoy está en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 26, y dice: porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de ser preso. Vamos a repetirlo. Dice: porque Jehová, porque Dios será tu confianza. En Él podemos confiar porque Él es un Dios bueno y porque Él nos ama. Él siempre va a cuidar de nosotros, así como cuidaba de su pueblo y como cuidó de Gedeón. Dice: y Él preservará tu pie de ser preso. Preservar quiere decir que Él va a cuidar nuestra vida para que no sea prisionera de la tristeza, del enojo, de todo lo que solamente ensucia nuestro corazón, que es el pecado. Si nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos limpia. Simplemente tenemos que confiar en Él y creer que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Espero que les haya gustado la clase. No olviden que todos los domingos a las 2 de la tarde tenemos una clase nueva. Y recuerden que Dios siempre los cuida. No deben de tener miedo porque Dios los ama y tiene cuidado de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.